Ser podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Es la noticia de esta noche. Sanidad seguirá destinando la vacuna de AstraZeneca a los menores de 65 años y permitirá ponérsela a los mayores de esa edad, de 65, solo si son trabajadores esenciales. Pero claro, hablamos de un grupo muy pequeño de gente, porque en España a los 65 la gente tiene la sana costumbre de jubilarse. Así que en la práctica el cambio anunciado esta tarde afecta a muy poca gente. Pero es noticioso porque mientras España estaba confirmando que apostaba por dedicar la vacuna de AstraZeneca a la población más joven, en Alemania Angela Merkel acaba de pactar esta noche exactamente lo contrario. No solo destinan AstraZeneca a la población más mayor, sino que la vetan para los menores de 60 años por los nuevos casos de trombos que están detectando. Vamos a ampliarlos ahora mismo, vamos a intentar entender qué sentido tiene esta contradicción entre países, si es que tiene sentido, pero antes la imagen de esta tarde, la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Deseo en primer lugar agradecer el trabajo del vicepresidente segundo saliente. Tengo que decir que desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan, el gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. Se va Iglesias del gobierno enfatizando lo que él ha descrito como las contradicciones y los límites que se ha encontrado en su coalición con el PSOE. Que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones. Pero creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor. Con los nombramientos de Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Yone Belarra, que va a publicar mañana el BOE, se reconfigura el gobierno, aunque la verdadera reconfiguración es la que se establecerá a medida que pasen las semanas y veamos qué rol adquiere cada uno en la nueva etapa de la coalición. ¿Qué papel va a jugar Yolanda Díaz, negociadora, experta en acordar, en transar, o Yone Belarra, núcleo duro de Podemos, exponente del estilo de tono duro frente a los socios de coalición, verbalizando a las claras las discrepancias? Roles a definir dentro de la coalición en esta nueva etapa, de la que os pido un primer titular. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Tu titular. Bueno, Iglesias se va inesperadamente del gobierno del mismo modo que llegó inesperadamente. Y el futuro respecto a Iglesias, para mí, es indescifrable en este momento. Esther Palomer, adjunta al director del diario.es. Esther, buenas noches. Muy buenas noches. El mío más corto. Iglesias vuelve a la calle para tratar de reconstruir Podemos. Y Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches. El mío más corto todavía. Un gobierno más unido, pero también más aburrido. Nos adentramos ahora en todas las derivadas del análisis. Antes, en la contra de Hora 25. Hoy se ha publicado en el BOE la ley que obligará a llevar mascarilla en todas partes, también en la playa o en el campo, donde sea, independientemente de que haya distancia social suficiente o no. Hasta ahora, la norma estatal obligaba a llevar la mascarilla siempre que no hubiera 1,5 metros. Las comunidades lo habían endurecido, o sea que prácticamente en toda España ya era obligatorio llevar la mascarilla en todas partes. Pero ahora es la ley estatal la que lo impone. Más allá del debate sobre si durante este año de pandemia se han acumulado suficientes evidencias de que al aire libre y con distancia suficiente pues el riesgo de contagio decae mucho, más allá de ese debate, la necesidad de ser generosos con la prevención está ahí, y en eso no vamos a entrar. Pero el problema ha venido cuando hoy el gobierno ha dado a entender que esta obligatoriedad en todas partes de la mascarilla es una medida que quizá esté algo desfasada, que se publica ahora por la tardanza de la tramitación parlamentaria. Que es fruto de haber tramitado un Real Decreto Ley como proyecto de ley allá por el mes de junio, donde, como ustedes recordarán, hemos tenido diferentes normas, diferentes adaptaciones desde entonces. Así que a la portavoz del gobierno le han preguntado y ella ha abierto la puerta a que mañana esta obligatoriedad total de la mascarilla en todas partes, incluso haya distancia o no, se termine matizando en el Consejo Interterritorial de Salud, porque puede haber quedado algo desfasada. Pero es que ese punto concreto, el de llevar mascarilla en todas partes,
independientemente de la distancia, esto no es algo que se pusiera en su momento hace un año y ahora ya ha quedado viejo. Esto lo introdujo el PSOE como enmienda hace 2 semanas en el Senado. Y en estas estamos, para adelante y para atrás. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Cómo lo ves tú? Diferente, muy diferente a como lo veía hace un año, ¿no? Cuando lavábamos las cosas que tocábamos. ¿Te acordarás de aquello? Me acuerdo. Cuando teníamos tanto miedo que no sabíamos muy bien cómo reaccionar. Bueno, después de varios meses, de muchos meses, leyendo sobre el virus, puedo decir que lo veo como Fernando Simón, que no es que sea exactamente un piernas, es decir, que la mascarilla no es clave para detener la transmisión, en según qué circunstancias. Y además mi impresión es que es tan imprescindible en interiores como sospechosa en muchos exteriores, sobre todo en los exteriores en que no hay nadie a la redonda. Es decir, si hay que endurecer el uso de la mascarilla al aire libre, debería explicarse por qué con más detalle. Ponerte la mascarilla para tomar el sol con nadie alrededor, a mí me parece un gesto de coquetería. Algo que hace más daño que el daño que ahorra. Hay un mensaje que todos conocemos, que es unánime, que se lleva escuchando muchísimo tiempo, que es: evitemos interiores, evitemos distancias cortas y evitemos sitios sin ventilación. Llevamos un año obedeciendo, creo que con bastante rigor, y nos merecemos saber exactamente en algunas cuestiones por qué obedecer ahora, tratándose de algo que se trata de al aire libre y que sabemos ya perfectamente que no es exactamente lo mismo que en interiores. Javois, un beso desde la distancia de seguridad, un beso. Eso siempre, un beso, Aimar, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Son llamativas y sobre todo son contradictorias las noticias que se están produciendo esta noche relacionadas con la vacuna de AstraZeneca. Por un lado, España, se lo estamos contando, ha decidido seguir suministrándosela a las personas menores de 65 años. Y por contra, Alemania, Merkel, reunida con los Länder esta noche, ha paralizado la vacunación en los menores de esa edad con AstraZeneca y les va a suministrar AstraZeneca solo a las personas más mayores, más ancianas. Vamos a ver si entendemos algo. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en Berlín, Carmen Viñas, corresponsal de la SER. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Aquí en España, Mariola, ya en sí misma la decisión de Sanidad es contradictoria porque, por un lado, sobre el papel se elimina ese límite que existía hasta ahora y que decía que AstraZeneca prohibida para mayores de 65. Eso se elimina, pero insisto, sobre el papel, porque al mismo tiempo se emplaza a las comunidades a que se la sigan poniendo a los más jóvenes. Sí, es una decisión ambigua, ¿no? El documento que ha aprobado esta tarde la Comisión de Salud Pública señala que hay evidencia científica, cita de hecho 4 estudios, y hay recomendaciones internacionales que aconsejan ampliar la utilización, que indican que hay que ampliar la utilización de AstraZeneca, y concluye que de acuerdo con la ficha técnica hay que eliminar el límite de edad para esta vacuna. Destaca de hecho que este cambio permitirá aumentar rápidamente la vacunación en las personas más mayores, pero a la vez recomienda completar la inmunización con los trabajadores esenciales, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, personal de emergencias, fisioterapeutas, farmacéuticos o personal sanitario y sociosanitario, ¿no?, que no está en primera línea. Es decir, personal que no está en activo más allá de los 65 años, trabajadores, como decías, que se jubilan. Así que, un poco dice una cosa y la contraria. Y para la población general señala que hay que seguir vacunando con AstraZeneca a las personas de entre 56 y 65 años. Y mientras tanto, decíamos, en Alemania, Angela Merkel y los Länder han decidido esta noche lo contrario. Los Estados Federados van a dejar de suministrar AstraZeneca a los menores de 60 porque siguen encontrando trombos, especialmente en las mujeres jóvenes vacunadas, Carmen. Efectivamente, la vacunación con AstraZeneca ya se había suspendido una vez, pero para personas de todas las edades, y al igual que entonces, la decisión se toma ahora debido a las anomalías detectadas como trombos cerebrales, principalmente en mujeres jóvenes. Como comentabas, ahora las autoridades federales y estatales acuerdan que la vacuna de AstraZeneca se use mayoritariamente en mayores de 60 años. Para menores de esa edad solo podrá usarse en casos muy concretos con un análisis de riesgo individual previo. No podemos ignorar las recomendaciones de la
Comisión Permanente de Vacunación, acaba de decir Merkel en rueda de prensa. Este organismo es la máxima autoridad en vacunas del país y de él parte la recomendación ante los, según su informe, raros pero graves efectos secundarios. 31 casos en Alemania, con resultado de muerte 9 ellos, de un total de 2.700.000 personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. El ministro de Sanidad alemán, en la misma rueda de prensa con la canciller, ha instado a los Länder que aceleren la vacunación en personas de entre 60 y 70 años, para las que sí se recomienda la vacuna de AstraZeneca, ya que se trata de un grupo vulnerable y numéricamente muy grande. Marcos López Hoyos, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Sociedad Española de Inmunología, ¿qué está pasando? ¿Esto cómo se explica? ¿Qué es lo correcto? ¿Dársela a la población menos mayor, digamos, como hace España, o dejarla solo para los más mayores, como hace Alemania? Que es exactamente lo contrario. Básicamente, las recomendaciones que han sacado en Alemania hoy se basan en unos datos que ellos han analizado de forma parcial. El análisis reciente de la EMA no mostró esa evidencia y la verdad que creo que es una decisión demasiado temprana y sin demasiada evidencia a día de hoy, por lo menos en nuestro medio. En España, desde que se retomó la vacunación con AstraZeneca el miércoles pasado, se han puesto 330.000 dosis de esta vacuna de AstraZeneca. No se está notando, parece, demasiada resistencia derivada de temores. ¿Le preocupa que esta nueva tanda de dudas que llegan desde Alemania pueda ahondar en estos miedos, en los rechazos a la vacuna? Hombre, evidentemente ese tipo de noticias, este tipo de decisiones que se toman de repente en un día, con un debate que no sabemos bien en qué se basa, exactamente en qué argumentos científicos se basa, pues no ayuda a digamos, a tener una opinión unánime en temas de vacunación. No ayuda, desde luego. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Y más allá de la vacuna de AstraZeneca, están las novedades que hemos conocido sobre la de Janssen, que va a llegar a España a finales de abril. Y esta se va a usar con la gente más mayor, como Pfizer, como Moderna, pero también, y esto es importante, se va a usar con los colectivos más difíciles de localizar, porque es de una sola dosis. Y entonces es la mejor para usar, por ejemplo, con personas sin techo o con temporeros. Mariola. Sí, los expertos han decidido que la nueva vacuna de Janssen se administre a partir de los 66 años para completar así cuanto antes la protección de otro de los grupos de edad de mayor riesgo. Se va a usar en las franjas de entre 66 y 69 años, a partir de 70, mayores de 80, mayores que van a seguir recibiendo, recordamos, también las vacunas de Pfizer y de Moderna. A España va a llegar un primer lote de 300.000 dosis a finales de abril y en el segundo trimestre, hasta julio, 5,5 millones. Según anunció el otro día la ministra Darias, Janssen, como dices, es de una sola dosis, por lo tanto servirá para vacunar a 5,5 millones de personas en ese periodo, y entre ellas se ha decidido que estén también aquellas que son difíciles de localizar, ¿no? Como personas sin hogar, temporeros o pacientes difíciles de vacunar, como aquellos que sufran autismo profundo, discapacidad intelectual o una enfermedad mental con mucha agitación. Janssen no se va a usar para los que hayan tenido coronavirus y precisen una sola dosis. La estrategia de vacunación, Aimar, ahora es por franjas de edad, y en este nuevo documento de actualización de la estrategia, al que ha tenido acceso la cadena SER, hay un último grupo definido, que es el grupo 9, el que va de 46 a 55 años, y sí es verdad que para este todavía no está indicada la marca. Dice que van a recibir la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y la evidencia científica. Mariola, gracias, buenas noches. Hasta ahora. Y sobre vacunas, escuchen esto. Madrid va a vacunar de lunes a domingo y mañana y tarde. Y si hace falta vacunar también por la noche, estamos previstos a vacunar hasta las 12 de la noche. Esto decía el hombre fuerte de Ayuso para la gestión del COVID, Antonio Zapatero, después de Navidad, en víspera de Reyes. Prometía que ni festivos ni nada, que en Madrid se iba a vacunar mañana, tarde, noche, incluidos festivos. Bueno, pues ha llegado la Semana Santa y la Comunidad de Madrid va a dejar de vacunar desde el jueves hasta el domingo a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes. Al resto de la población sí, porque eso va por circuitos diferentes, pero a los mayores de 80 y a los grandes dependientes, colectivos absolutamente críticos para el COVID, Madrid los deja de vacunar durante la Semana Santa porque cierran los centros de salud esos días y se para la vacunación. Especificidades de la gestión madrileña, porque hemos preguntado en el resto de comunidades y no va a ser así. Joan Jimeno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los centros de salud estarán cerrados desde el jueves hasta el domingo y se paralizará la vacunación de estos grupos. También están cerrados, pero desde marzo del año pasado, los servicios de urgencias de atención primaria, que es donde Madrid podría seguir vacunando a mayores y grandes dependientes. Se dejará de vacunar en torno a 15.000 personas de más de 80 años por cada día con los centros de atención primaria cerrados y se dejará de inocular unas 1.000 vacunas al día a grandes dependientes. A pesar de permitirse el parón, esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, decía que la recepción de vacunas es un fracaso y que hacen falta más dosis. Necesitamos que lleguen más y más y más vacunas. Madrid está preparada para administrar 500.000 a la semana si fuese necesario. Y la vacuna todos sabemos que es la mejor herramienta para frenar al virus hasta que llegue un tratamiento curativo. El 5 de enero la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuiteó: Madrid va a vacunar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos, mañana, tarde, incluso de noche. Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista a la presidencia de Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le sugiere? ¿Que se paralice la vacunación de estos colectivos críticos porque es puente, porque es Semana Santa? Ustedes lo han informado muy bien. Se comprometió la señora Ayuso en enero a vacunar todos los días de la semana, incluso fin de semana, las noches también, ¿no? Bueno, a mí me parece muy desatinado, muy desacertado y una verdadera desconsideración a la ciudadanía y sobre todo, muy especialmente, como dicen ustedes, muy dolorosamente a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes. Son grupos de riesgo, son especialmente vulnerables. Quedarse sin vacunar hasta el 5 de abril me parece sencillamente muy mal. Además, el virus está fuera de control, todos los indicadores de incidencia acumulada en Madrid son muy alarmantes y me parece que no se puede parar y dejar así en esta indefensión. Además, han señalado muy bien que el resto de los gobiernos autonómicos van a vacunar. Con respecto a las palabras que acabo de escuchar, ¿no? Hay vacunas. Sabemos que el pasado lunes, es verdad que siempre harán falta más, pero el pasado lunes el Ministerio de Sanidad entregó al Gobierno de Madrid nada más y nada menos que 160.000 vacunas. ¿Dónde tienen el problema? Yo creo que esto más bien confirma que en Madrid no hay un plan de vacunación. Señor Gabilondo, ¿qué habría hecho usted distinto en la gestión de las vacunas? Primero hay que hacer un plan efectivo, claro, realista y concreto de vacunación que nosotros no conocemos, que lo haya, ¿no? Desde luego ideas habrá, pero no hay un plan establecido. Y además me parece que de verdad que lo siento como un problema de falta de sensibilidad y de corazón. Yo creo que Madrid no merece esto. Es una desconsideración inadmisible, pero lo que habría que hacer es ese plan y seguirlo rigurosamente y desde luego no dejar ahora hasta el lunes 5 de abril sin vacunar, ¿no? No puede ser que los demás estén vacunando y aquí, no sé, esta historia que hemos visto estos días, una cierta percepción de desgobierno o desmadre que continúe, ¿no? Personas en la SUCI. Yo pido seriedad y pido responsabilidad. No sé, si tuviera que decir una frase, pues no se puede ir de puente el Gobierno de Madrid. Bueno, pues yo sé que no se van de puente, espero que no se vayan de puente, pero no pueden dejar a las personas de mayor riesgo sin atender, sin vacunar. No sé por qué razones, además no acabo de escuchar cuáles son las razones. Señor Gabilondo, hablaba usted del descontrol o bueno, de las fiestas que estamos viendo estos días. No hemos entrado todavía en el programa, en el debate de este asunto, pero sí que me gustaría preguntarle, ¿usted cree que la policía puede entrar por la fuerza sin orden judicial en un piso turístico en el que se esté celebrando una fiesta ilegal? Pues por lo que yo he podido oír, no. Pero yo tampoco soy un experto en eso. Lo que sí puedo decir es que lo que sí puede hacer es, desde luego, tomar alguna serie de medidas y, desde luego, puede pedir permiso también al propietario, lo que sea, o puede tratar de identificar o de esperar. Yo no soy ningún técnico al respecto. Lo que sí puedo decir es que a mí me parece que en este momento en que crecen los contagios, los ingresos en UCI, los fallecimientos, con tanta gente sufriendo, Madrid da hay una percepción de descontrol de la situación, de desgobierno de la situación. Ahora no empecemos a echar la culpa a la policía, ni a echar la culpa, claro, cada uno tiene que hacer en fin, lo que tiene que hacer lo mejor posible, ¿no? Yo me centro en el gobierno de la comunidad, que es el que tiene que organizar, el que tiene que también mandar mensajes que con las restricciones laxas, pues entonces lo que se produce es una cierta percepción de que aquí no hay una suerte de impunidad para poder convertir la vida en un festejo, cosa que yo no tengo nada contra eso, pero en este momento, en estas circunstancias, con estos
unos indicadores de incidencia acumulada me parece realmente una irresponsabilidad. Entonces, está sin gobernar la situación. Señor Gabilondo, usted me confirma, ¿le consta que el gobierno entregó el lunes las vacunas a Madrid, que Madrid tiene vacunas por mucho que diga que no tiene? Me consta que el pasado lunes el Ministerio de Sanidad entregó al gobierno de Madrid 160.000 vacunas. Eso sí me consta. ¿Y por qué cree entonces que Madrid está diciendo que no tiene vacunas? Pues esta es una gran pregunta para Madrid, para la Comunidad de Madrid. No lo sé, si ellos tendrán que explicar por qué consideran que no tienen. Es cierto que todos hemos conocido el proceso y las dificultades para tener más vacunas, las demoras que haya podido haber, las dificultades en una vacuna u otra, pero en este caso en concreto yo le puedo asegurar que se entregaron esas 160.000 vacunas. Y lo que me parece es que no está organizado el sistema de distribución o de aplicación de estas vacunas, no hay un plan de vacunación. También se ha señalado, es que hemos desarticulado la red más natural para la vacunación, que son los centros de salud, los centros de urgencia. Y toda la salud pública se ve muy resentida cuando esta estructura natural de vacunación, que estaría en torno a los centros de proximidad, los que conocen a las personas, los que son de barrio, de municipio, pues están algunos o cerrados o con poco personal, y luego a la hora de tener que afrontar una situación de estas, pues descubrimos las debilidades estructurales que tenemos. Señor Gabilondo, lo dejamos aquí. Entiendo que por su negativa a pactar con Pablo Iglesias, o con este Pablo Iglesias, como usted incide, usted considera que el gobierno central va a estar mejor a partir de mañana sin Iglesias. No planteo yo así las cosas. ¿Cómo las plantea usted? No es una historia de una persona, ni es una historia personal. Usted ha dicho este Iglesias, no. No, yo he dicho claramente que no comparto en absoluto los planteamientos que hace el señor Iglesias de la elección en Madrid, que no es una elección que debe entenderse en términos de confrontación entre fascismo y comunismo. Me parece un error plantearlo así, y además yo creo que tengo que hacer una propuesta, y la hago, de progreso, centrada, no de centro, centrada, que lo que tiene que hacer es incorporar a todos aquellos que quieren un gobierno serio para Madrid, pero no quiero extremismos, y tal como están planteadas las cosas ahora, sí, están planteados de modo en una gran confrontación, que me suena más a confrontación de mediados del siglo pasado. Claro que hay que luchar contra la ultraderecha, claro que hemos de evitar que en Madrid haya gobiernos ultras, pero también es cierto que no podemos meter a toda la sociedad, y además yo voy a combatir para que eso no sea así, en una especie de enfrentamiento, simplemente alejándonos de la atención a la resolución de los problemas de la ciudadanía, que es lo que están esperando de nosotros. Nos miran con estupor muchos ciudadanos, pensando que estamos en otra cosa que en la vacunación, la recuperación económica, la reconstrucción social, y sin dejar a nadie atrás. Es que tenemos que dedicarnos a eso. Es que esto que digo yo ahora, que yo creo que hay muchísimos ciudadanos, la mayoría, que lo piensan, y por tanto es una historia de que me lleve mal o bien con una persona u otra. Es que tenemos que plantear en otros términos las elecciones en Madrid. Y yo no comparto en los términos en que están planteados, como se ha dicho. Y además digo otra cosa, ¿sí? Es que yo llamo a toda la ciudadanía de progreso que quiera eso, que quiera hacer eso. Y ya está, y lo hago con las dos manos abiertas en las dos direcciones, lo he señalado, pero nosotros lo que pedimos es la confianza para nuestra propuesta, efectivamente. Yo no estoy recaudando votos para nadie, estoy llamando a un proceso que es el proceso que yo creo que representa la propuesta del Partido Socialista. Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de Madrid, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Vamos a volver a la política después, al asunto de las fiestas ilegales, los protocolos policiales, los derechos individuales, vamos a volver a todo eso, pero antes, sobre la gestión de las vacunas, Jesús Maraña, ¿qué es esto de dejar de vacunar a 15.000 personas al día en Madrid porque es puente? Bueno, me parece que la única explicación plausible es la última parte a la que se refería el señor Gabilondo. No es gratuito ni deja de tener consecuencias el apostar durante años por un debilitamiento de la atención primaria. Incluso en este último año de pandemia sabemos que desde el principio, pues tanto de la Organización Mundial de la Salud como todos los expertos científicos recomendaban fortalecer
los centros de salud, fortalecer la atención primaria, tanto para la atención como para la prevención. Acordémonos de eso que ya casi nunca se habla, que son los famosos rastreadores. Se hablaba de la necesidad de fortalecer la atención primaria si queremos evitar la saturación permanente de los hospitales, etcétera. Bueno, pues en Madrid es que llevamos años con un debilitamiento constante de los centros de salud, de la atención primaria, hasta el punto de cerrar muchas de las atenciones de urgencias. Bueno, no hay recursos para vacunar en esos 4 días, pero no los hay no solo por eso, sino porque en los meses que ha habido para hacer un plan y para prever que habría esa necesidad y suplirla, si no se tienen los recursos, pues pidiéndolos. Recordemos que hay otras posibilidades de recurrir para ampliar el número de enfermeras o enfermeros, incluso desde el estamento de la enfermería militar, para reforzar si hay esa necesidad. Pero es que nunca ha funcionado así el gobierno de Díaz Ayuso, y lo que no se puede mantener a la vez es una cosa y la contraria. Es decir, no se puede decir necesitamos más vacunas, más dosis, y cerramos, no podemos vacunar además a sectores muy vulnerables durante 4 días festivos. Esto, aparte de incumplir lo que anunciaron, es evidentemente, una vez más, una gestión, a mi juicio, desastrosa de la pandemia y ahora de la vacunación. Elisa, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo que veo es un desbarajuste, ¿no? Pero es que el tema que comenta Jesús de si no tienes recursos, es que siempre lo he dicho varias veces en este programa, planificar y gestionar consiste en ver qué recursos tienes disponibles y organizarte para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Además, yo en mi caso estoy especialmente sensible porque mis 2 padres, que tienen más de 80 años, están sin vacunar, con lo cual me parece absolutamente un desbarajuste parar durante 4 días la vacunación de los colectivos más vulnerables. Pero insisto mucho en la necesidad de planificar. Uno tiene los recursos que tiene, te pilla la pandemia con los recursos que tiene, vale, pero a partir de ahí es que llevamos meses ya con la vacunación, ¿no? Entonces puedes prever qué es lo que necesitas para tener 4 días, los 4 días de las fiestas, tener gente vacunando, y si no lo haces, pues es un problema de falta de gestión y de falta de planificación, ni más ni menos. Palomera. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría saber qué ha hecho Madrid con la parte que le correspondieron de los 16.000 millones del fondo no reembolsable que al principio de la pandemia el Gobierno de España destinó a las comunidades autónomas precisamente para invertir en medidas para resolver la crisis sanitaria. Esto no sabemos muy bien en qué se han invertido los millones que le correspondían a la Comunidad de Madrid, y probablemente podría haber destinado una gran parte a esto que estamos hablando, ¿no? A dotar a la atención primaria de los recursos y el personal necesario, porque había sido estrangulada en los últimos años. Pero también me pregunto si en algún momento, desde que el viceconsejero de Sanidad hizo aquella promesa a principios de enero de que Madrid vacunaría de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, si se ha cumplido en algún momento. Quiero decir, nos estamos fijando ahora porque han reconocido públicamente que estos 4 días no se va a poder vacunar a la gente más vulnerable. Pero nos hemos preguntado si han cumplido con este calendario que se impusieron a sí mismos, porque creo que no han cumplido, y que ha habido fines de semana que no se ha vacunado en la Comunidad de Madrid. Es verdad que no es un problema solo de Madrid, quiero decir, la ausencia de un plan de vacunación creo que es un mínimo común denominador en varias comunidades autónomas. Madrid no está siquiera a la cola en ritmo de vacunación. Hay algunas comunidades que están peor todavía que ella, pero efectivamente es consecuencia de la ausencia de un plan de vacunación, la ausencia de recursos económicos habilitados explícitamente para hacer frente a la pandemia, y luego, en fin, es que la gestión no ha sido el fuerte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que se le da muy bien la confrontación y la guerra ideológica, pero en gestión desde luego no se puede decir que haya tenido una gestión ni siquiera aceptable, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos. Mañana a las 9 de la mañana, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Yone Belarra van a jurar o van a prometer sus cargos ante el rey. Vicepresidenta segunda Calviño, vicepresidenta tercera Díaz y ministra de Derechos Sociales Belarra. Se configura así el gobierno sin más cambios de los ya esperados, consecuencia de la salida de Pablo Iglesias, que por cierto mañana
por la mañana va a estar aquí en la SER en Hoy por Hoy con Pedro Blanco a las 9 de la mañana ya como secretario general de Podemos y candidato en Madrid. ¿Cómo va a ser ese relevo mañana en el gobierno? Nieves Goicoechea. Pablo Iglesias se divide mañana en ese relevo, entregará la vicepresidencia segunda a Nadia Calviño y después acompañará a Yolanda Díaz en la toma de posesión como vicepresidenta tercera. En ese mismo acto, Ione Belarra asumirá el Ministerio de Derechos Sociales. Calviño, Díaz y Belarra acudirán a primera hora de la mañana a Zarzuela para prometer su cargo ante el rey. Un ejecutivo con 4 vicepresidentas, un nuevo récord que destaca Pedro Sánchez. Son 4 mujeres capaces, competentes, ejemplares, intachables. Somos, con ello, el único gobierno del mundo con 4 mujeres vicepresidentas. Sánchez agradece, pero recuerda que con Iglesias ha habido diferentes visiones. El vicepresidente que se va atribuye muchos de los logros a Unidas Podemos, sobre todo en ley de dependencia. Hemos trabajado mucho para sentar las bases de la reconstrucción del sistema de atención a la dependencia. Pero deja sin financiar la mayor parte de los servicios de esta ley, una lista de espera de 230.000 dependientes y residencias sin mejoras. Otro logro, enfrentarse, decía Iglesias, a los poderes oligárquicos. Hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría. Iglesias se va tranquilo porque asegura que Yolanda Díaz seguirá haciendo un trabajo extraordinario, decía, dentro del gobierno. A las 9 de la noche hemos hablado en Hora 25 con la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera. Ha definido así el paso de Iglesias por el Ejecutivo. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Ha sido un vicepresidente, compañero de mesa, que representa en gran medida la situación absolutamente novedosa de tener un gobierno de coalición, diría, en las circunstancias extraordinariamente complejas. Yo creo que ha sido enormemente constructivo y esperemos que así siga siendo en el tiempo por venir. Le hemos despedido con mucho cariño por parte de todos y yo creo que estábamos todos muy emocionados porque en gran medida a mí me parece que representa un hito histórico, ¿no? Ha sido algo más de un año enormemente intenso donde todos hemos tenido conciencia no solamente de la importancia política sino de la coyuntura tan compleja que hemos vivido, ¿no? Nos aseguraba Teresa Rivera que no ha visto caras de alivio en ninguno de sus compañeros, tampoco en la vicepresidenta Calviño. ¿Qué complejidad tiene, Esther, el escenario que se abre ahora para la coalición con nuevos protagonistas, nuevos roles también? Esto es muy importante. Bueno, yo creo que hay que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos después del 4 de mayo, ¿no? Yo creo que en función de los resultados de Madrid se va a reconfigurar todo el mapa político, ¿no? Y hasta ese momento yo creo que va a ser difícil hacer ningún pronóstico de cómo se va a desarrollar el gobierno, cómo va a mantener esa cohabitación el gobierno de coalición, cuál es el futuro de Pablo Iglesias, cuál es el papel que va a jugar Yolanda Díaz. Es decir, hay muchas incógnitas por despejar y yo creo que es de momento un poco pronto. Decía la vicepresidenta Rivera que ha sido un año muy intenso y desde luego que ha sido intenso, muy intenso. Yo creo que Pablo Iglesias creo, en mi humilde opinión, que deja el gobierno muy decepcionado. Él mismo en ese vídeo que ha grabado hoy reconocía o venía a reconocer que no es lo mismo tener el gobierno que el poder. Yo creo que la experiencia de un gobierno de coalición después de 70 años en este país estaba por explorar y necesitaba engrasar los mecanismos de coordinación. No todos han funcionado y por lo tanto yo creo que podríamos decir que Pablo Iglesias se va decepcionado del gobierno dado los resultados que ha conseguido él en este año. Gobernar en coalición es difícil, pero además gobernar en coalición en medio de una pandemia tiene que ser mucho más difícil todavía. El rol que juegue Yolanda Díaz, pues yo creo que Yolanda Díaz es una persona que tiene capacidad política propia, que es muy trabajadora, muy conciliadora y tiene un talante completamente distinto al que tiene Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo creo que tienen que pasar tiempo para comprobar si efectivamente va a ser ella quien lleve la coordinación o el diálogo con el presidente del gobierno o va a seguir Pablo Iglesias desde fuera del gobierno. Yo creo
que Yolanda Díaz no es una persona que se deje tutelar por nadie. Como digo, tiene capacidad política propia y esto puede dar alguna dificultad en el seno de Unidas Podemos, ¿no? Del funcionamiento de Unidas Podemos. En todo caso, como decía Jesús al principio del programa en su titular, el futuro de Pablo Iglesias está por escribir y va a depender también de ese resultado de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Yo creo que vamos a tener muchas tertulias para analizar lo que puede ocurrir en función de cómo quede el tablero madrileño, ¿no? Que en definitiva va a influir en el resto de los partidos y también en el horizonte que se le presente al gobierno, ¿no? Porque hablamos de Madrid, pero también tenemos pendiente el tablero catalán y son dos territorios que van a determinar en buena medida el desarrollo del gobierno de España. Ahora vamos a cada uno de esos tableros, el madrileño y el catalán también, pero antes sobre la salida de Iglesias del gobierno. Elisa, ¿qué te sugiere a ti ese mensaje de despedida del vicepresidente reivindicando su labor de gobierno a pesar de las contradicciones y limitaciones que dice ha encontrado gobernando con el PSOE? Bueno, yo creo que el problema quizá es que él pensaba que gobernar era otra cosa, no lo sé. A mí me da la sensación, lo decíais antes de Díaz Ayuso, que este es un político que le gusta más el terreno, digamos, de la confrontación ideológica, ¿no? De los mensajes, un poco su estilo de comunicación, y que realmente la gestión le interesa menos, ¿no? Y claro, en un gobierno hay importantísimas tareas de gestión, y en ese sentido yo creo que la decepción viene un poco quizá de haber pensado que gobernar era otra cosa. Claro, gobernar tiene una carga de gestión, incluso él, que no tenía una vicepresidencia con muchas, digamos, funciones en ese sentido, tiene una carga de gestión, y por eso decía antes, ¿no?, con el titular, y incluso de aburrimiento en ese sentido importante. Bueno, pero es que las cosas son así. Si él, por las razones que sean, quizá por su talante político, no está cómodo ahí, yo no creo que sea tanto porque tienes un gobierno de coalición que lógicamente hay tensiones y tienes limitaciones. Claro que el poder tiene limitaciones, el poder del gobierno también tiene limitaciones, lógicamente, y más en una democracia. Es sencillamente porque él no está a gusto, yo creo, que con esas tareas de gestión, ¿no? Y yo veo que la diferencia con Yolanda Díaz es esa, que yo a ella sí la veo cómoda y a gusto con tareas de gestión que forman parte de la labor del gobierno, y yo creo que eso es una diferencia muy importante y que se va a notar, y yo creo que yo creo que para bien, porque yo personalmente soy de las personas que prefiero los gobiernos aburridos y que gestionan bien y son eficaces sobre, digamos, los más que con otros aspectos más de propaganda, de comunicación, ¿no? En ese sentido yo creo que sí se va a notar la diferencia de personas. ¿Y cómo le va a ir a él en la Comunidad de Madrid? Pues hombre, yo esto no lo sé, no lo sabemos nadie, ¿no? Pero yo creo que él está más a gusto en ese terreno, lo ha dicho también en la entrevista, lo ha dicho Ángel Gabilondo, él está a gusto en un terreno de confrontación, un terreno de mensajes un poco, bueno, pues su estilo, ¿no? Y él va a esa tarea con muchas más ganas, parece, que las que tenía, ¿no?, de estar en un gobierno que bien o mal el gobierno tiene mucho trabajo, pues eso, de gestionar asuntos concretos, ¿no? Maraña. A mí me parece que nos falta aún perspectiva para analizar lo que ha sido hasta este momento el gobierno de coalición, para empezar, porque era el primer gobierno de coalición en este país desde la Segunda República. Y porque al mes y medio de tomar posesión de los cargos estalla la pandemia. Es que es una situación absolutamente inédita desde el punto de vista político, social, económico, de gestión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que esperar para analizar con perspectiva los aciertos y errores o las posibilidades que se han aprovechado mejor o peor en esta fórmula, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí me parece importante es el hecho de que no era fácil para el socio minoritario conseguir el protagonismo que normalmente en cualquier gobierno de coalición se sabe que se va debilitando y que, pues en la mayoría de los casos se sabe históricamente que el miembro más débil de la coalición sale perjudicado, ¿no? La obsesión en ese sentido de Pablo Iglesias ha sido, pues tener siempre, digamos, la iniciativa de no aparecer como el fagocitado de la fórmula,
No olvidemos que incluso dentro de su propia coalición la primera fractura se produjo porque la parte del partido que capitaneaba Teresa Rodríguez en Andalucía se opuso directamente y consideraban un error participar en la coalición que consiguió Iglesias, para sorpresa de todos y después de una repetición electoral, ¿no? Bueno, lo que viene ahora, yo coincido con Esther en que dependerá mucho del resultado del 4M y de lo que ocurra en Cataluña. Pero quiero añadir solo un dato respecto a la trayectoria o el futuro personal de Pablo Iglesias, que lo dice alguien, Enrique Santiago, que ha sido muy cercano a él, que lo ha nombrado además secretario de Estado y el Gobierno, y que ha vivido toda esta trayectoria, esta operación, ¿no? Y le preguntamos en una entrevista que publicamos mañana en Infolibre, se le pregunta si se equivoca el que piense que a Iglesias le quedan 10 minutos en política. Y la respuesta de Santiago, que me parece significativa, es: el problema no es que le queden 10 minutos porque se acabe su momento. El problema es que él no tenga muchas ganas de seguir aguantando presiones. Se podrá definir de otra manera, pero me parece destacable que alguien tan cercano admita la posibilidad de que el propio Iglesias esté dando pasos que, aunque están explicados pues para mantener el partido, la fuerza del partido en Madrid, para su sucesión en el futuro, etcétera, pero es posible que esto sea el principio de una etapa absolutamente distinta en la trayectoria de Pablo Iglesias. Mencionas a Enrique Santiago, Jesús. ¿Qué papel está llamado a jugar Santiago, que es secretario general del Partido Comunista de España y que se incorpora al gobierno? Es una figura a la que hay que prestar mucha relevancia, porque es una persona poderosa dentro de Unidas Podemos. Sí, no olvidemos que es el secretario general del Partido Comunista, que es el eje el eje político que, digamos, ha servido de nexo entre la antigua Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Y con un perfil y una trayectoria también diferente a la de Yolanda Díaz, ¿no? Pero con un peso absolutamente claro, tanto por su cercanía a Iglesias como por su autoridad dentro del Partido Comunista y de Izquierda Unida, ¿no? Poco después de que saliera hoy Iglesias del que ha sido su último Consejo de Ministros, se ha ido ya como candidato a un acto de Podemos en Coslada, una ciudad de la Comunidad de Madrid, y allí un grupo de fascistas ha intentado sabotear el acto con el brazo en alto. ¡Fuera la casa de nuestros barrios! ¡Fuera la casa de nuestros barrios! Fascistas, porque ellos mismos estaban haciendo el saludo fascista. Se ha acercado a Iglesias, se ha encarado a ellos por muy poco tiempo. La policía y la escolta de Iglesias se ha interpuesto entre los dos grupos. Los afines a Iglesias han pedido a la policía que identificaran a esos manifestantes, pero nos dicen hasta ahora fuentes de la policía que sigue sin haber ninguna identificación ni detención. Poco después, un grupo llamado Bastión Frontal ha publicado en Twitter ese vídeo en el que estaban grabando ellos y ponen: 4 miembros nos hemos plantado frente a la comitiva de Pablo Iglesias al grito de fuera la casta de nuestros barrios, vuélvete a Galapagar y deja de interesarte por los barrios obreros únicamente en campaña. A la clase trabajadora le das asco. Buen intento de imitar a Abascal plantando cara a los independentistas en las pasadas elecciones catalanas. Por lo menos él les mantenía más tiempo la mirada. Esto es lo que ha escrito Bastión Frontal, este grupo. ¿Quién es este grupo, Bastión Frontal? Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches. Son, dicen ellos mismos, una organización juvenil nacionalista que aparece durante el confinamiento en San Blas, un barrio obrero de Madrid. Nacen tras el ocaso de Hogar Social Madrid y tienen vínculos con grupos ultras de los equipos de fútbol madrileños. Son un centenar de miembros muy jóvenes, entre los 15 y los 25 años. Este año han dirigido acciones contra los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, han recogido alimentos solo para españoles, como hacía Hogar Social Madrid, se han manifestado contra el rey emérito y han promovido campañas en defensa del Valle de los Caídos, pero sobre todo donde se mueven es en redes. En Twitter tienen unos 5.000 seguidores. Estremece un poco, Palomera, esta falta de complejos ya de la extrema derecha de ir haciendo el saludo fascista a un mitin de Podemos para reventarlo. Palomera, ¿estás ahí? Sí, estoy. Que digo que nunca han tenido complejos. Yo creo que hemos visto el saludo fascista en otras ocasiones. Lo sorprendente es que esto se... A ver, yo entiendo que para cualquier
candidato o cualquier líder político es muy desagradable ir a hacer una visita electoral y encontrarte con una protesta. Pero si encima se trata de gente que directamente se denomina fascista y que pertenece a un grupo con las características que nos ha contado Víctor, el trago tiene que ser aún mayor. Lo que me sorprende es la no identificación por parte de la Policía Nacional. Es verdad que estos grupos están legalizados en España, desgraciadamente. O sea, la apología del fascismo no es un delito en nuestro país, pero sí es verdad que por parte de la policía he visto como cierta permisividad, ¿no?, en este escrache, vamos a llamarlo de alguna manera, que le han hecho a Pablo Iglesias hoy. Dicho esto, en campaña electoral raro es el candidato que no se encuentra con un episodio parecido. La diferencia es a qué grupos o qué afinidades tienen los manifestantes o los protestantes. Pero que esto se lo va a encontrar Pablo Iglesias no digo en cada paso que dé en esta campaña electoral, pero con mucha frecuencia, sí. Y también hay que decirle a los políticos de un lado y de otro, porque yo creo que ese debate tan polarizado que vamos a tener en Madrid entre los extremos, lo único que hace es permeabilizar en la sociedad. Quiero decir, los debates tan tensos que se mantienen en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid, los podemos escuchar cuando estamos sentados en una terraza, en la mesa del lado. Yo creo que esto es bastante peligroso. Es una semilla que hemos sembrado entre todos, más quienes tienen una responsabilidad política, lógicamente, pero también mediáticamente. Es una semilla que hemos sembrado todos y que puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. Jesús, Elisa. Sí, bueno, empieza tú, Jesús, si quieres. Bueno, no, iba a decir que yo creo que la raíz o lo más grave de este asunto es que no haya una derecha que asuma lo siguiente, que es que para ser demócrata hay que ser antifascista. Es decir, son dos términos, dos conceptos que no se pueden situar antagónicamente como izquierdas y derechas, o derechas y izquierdas, ¿no? Se trata de democracia. Y en ese asunto se echa de menos que desde las fuerzas conservadoras y fundamentalmente el PP no haya un distanciamiento y una condena tajante de grupos que simplemente reivindican un neofascismo, así de claro, ¿no? Quiero anotar que en el caso de Pablo Iglesias, que es por lo que hoy hablamos de esto, es que ha habido grupos y personas que ante su domicilio y a sus niños pequeños, a sus hijos, los han estado acosando durante 1 año y medio. Y yo no he observado esa gesticulación que se hace tan a menudo en cuanto se trata, ya sea del independentismo, de las fuerzas del País Vasco, de la izquierda abertzale, etcétera. Enseguida hay una especie de excitación reivindicando la Constitución, la democracia, etcétera. Pero cuando se trata de actitudes fascistas, autoritarias, antidemocráticas, evidentes, ni siquiera los poderes públicos me parece que han estado a la altura en este caso, ¿no? Uno puede considerar que Pablo Iglesias es la personalidad política que recibe más rechazo en todas las encuestas de manera transversal. Pero si se es demócrata también para reivindicar la libertad y la intimidad y el derecho al honor, etcétera, etcétera, por supuesto de Pablo Iglesias. Y eso de identificar a estas alturas que un partido democrático como el Partido Comunista, que además ha hecho tanto en este país por la transición a la democracia, se ha percibido como una especie de equiparable al fascismo, pues es que simplemente no entender ni asumir lo que significa la democracia, ¿no? Sí, yo lo que quería comentar, que estoy de acuerdo con Esther y ya sabéis que no es muy frecuente, es que el ambiente político y en los medios al final permea la sociedad, y es que eso es una cosa que la estamos viendo, la hemos visto no solo, la vamos a ver ahora seguro en esta campaña electoral, lo hemos visto también en las campañas electorales anteriores. Si se normalizan ciertas expresiones o ciertas manifestaciones a nivel de Congreso o de Parlamento Autonómico, es muy normal que esto cale a la sociedad y que grupos radicales las recojan, y a mí en ese sentido
sí me llama la atención, porque creo que vamos a peor. Yo creo que la gente efectivamente tiene menos complejos a la hora de expresar opiniones extremas, de levantar el brazo o lo que sea, porque realmente se vive en un ambiente de extrema polarización. Y la verdad es que está muy mal lo que han hecho Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias es responsable de ese ambiente de polarización también, y por tanto, de alguna forma, cuando la gente expresa ese rechazo, pues también tiene un poco en cuenta esa persona, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión sí que la deberíamos hacer, y particularmente los medios, porque yo creo que los medios también han contribuido mucho, por lo menos, a amplificar ese tono de la conversación política que hace que al final un grupo de gente joven, extrema, radical, de ultraderecha o de lo que sea, pues haga ese tipo de manifestaciones, y me temo que no van a terminar aquí. Y lo último, también decir que en principio esto no es delito. Entonces, por tanto, serán manifestaciones muy desagradables y lo que se quiera, pero no hay ninguna razón para que, en principio, salvo que se cometa un delito de verdad, el hecho de este tipo de manifestaciones no tienen por qué identificar a nadie, salvo que se cometan otro tipo de delitos. Elisa, por alusiones los amplifican. No hablábamos de convertir en delito una protesta, sino de convertir en delito la apología del fascismo. Ese es el debate. Bueno, ahora mismo estábamos hablando de la protesta, que por eso os decía que, como habéis dicho que habían estado los policías un poco laxos, digo, bueno, pues laxos no, es lo que dicen ahora mismo las normas. El día que se cambien... No, quería apuntar, Elisa, que además eso sí nos ocurre con alguna frecuencia, que cuando tú dices los partidos medios, han contribuido, sí, y los medios, pues es que ya estamos con la generalización. Ni todos los partidos, a mi juicio, han hecho la misma contribución a esa polarización y crispación que tú dices, ni todos los medios tampoco. Estoy de acuerdo, lo que pasa que si hablo de medios, hombre, puedo decir algunos medios, podía haber hecho esa matización, pero bueno, ya me o da los nombres si quieres, si los tienes muy claros, pues da los nombres, pero es que si no, todos nos podemos dar como aludidos, Elisa. No, pero bueno, si queréis, otra vez digo algunos medios, pero vamos, yo creo que todos más o menos. Sí, no, pero me refiero también... Que hablo de los medios y no tenéis por qué sentiros aludidos. No, pero me refiero también, incluso en el Congreso de los Diputados, no hay más que escuchar las sesiones de control desde hace un año para saber quiénes contribuyen más a esa crispación y quiénes tienen una actitud que puede ser tensa, pero parlamentariamente es perfectamente Yo no dudo de que no todo el mundo es igual, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que el tono de la conversación política se ha degradado mucho, y aunque no todo el mundo ha contribuido por igual, yo creo que podemos lanzar esto a clase política y medios sabiendo que no todo el mundo ha contribuido por igual, pero para el ciudadano de a pie, en este caso me siento yo un poco más identificada porque no pertenezco ni a la clase política ni a los medios, no es tan fácil distinguir. Lo que se ve es una conversación política muy agresiva, y en particular Pablo Iglesias sí es de los políticos, como Isabel Díaz Ayuso, es de los políticos que tienen esa conversación política muy agresiva. Eso es lo único que quería decir. No, a mí me parece, no sé si entrar en detalles porque nos llevaría a un debate más complejo, ¿no? Pero es que insisto en que, por ejemplo, la contribución a la expansión de la extrema derecha, que tiene un análisis por sí mismo, pero que está ligado a todo esto que estamos hablando, hombre, no creo que tenga la misma responsabilidad los partidos de la izquierda que cómo ha actuado el partido del que sale, Vox, que es el PP, a la hora de afrontar ese fenómeno, ¿no? Creo que no tienen la misma contribución. Y luego, desde luego, algo ligado a todo esto, que es el ejercicio de desinformación, de intoxicación, de bulos, de fake news, me parece que esas son identificables a nada que uno se esfuerce. Venga, vamos a hablar de Vox y del partido del que sale Vox, como lo ha llamado Jesús. El partido de Abascal, Vox, empieza a dar señales de estar alarmado por lo que le puede pasar en Madrid, porque hasta hace unos días, Vox decía que si después de las elecciones Ayuso quería sus votos o necesitaba sus votos, ella iba a tener que meter a Vox en el gobierno. Lo planteaban de una manera casi amenazante, dando a entender que si no lo hacía, pues se podrían plantear no respaldar un gobierno de Ayuso y que pasara lo que tuviera que pasar. Bueno, no sé hasta qué punto le han visto las orejas al lobo en las encuestas, que esta semana han empezado a cambiar ese discurso claramente, han empezado a buscar ya desde el domingo pasado todos los micrófonos para dejar claro que sí, que aunque les dejen fuera incluso del gobierno autonómico, ellos van a apoyar a Ayuso, que no van a dejar que la izquierda gobierne en Madrid. ¿Hasta qué punto está fundado el temor que empieza a proyectar Vox de que Ayuso se los pueda tragar? Que pueda engullir su masa de votantes de derecha radical y dejarlos ahí tiritando. Jesús.
Bueno, a mí me parece que ese temor, por lo que sabemos de las encuestas publicadas y también lo que nos llega de los trackings internos, ¿no?, de los que se hacen en los principales partidos, ese temor tiene un fundamento y es la bajada evidente que parece que tiene Vox en provecho claramente de Ayuso. Y además creo que la argumentación de eso es bastante identificable, puesto que cuando Ayuso hace un discurso muy extremo en el PP, de confrontación absoluta con el sanchismo, con lo que denomina ella socialcomunismo, con todo esto, de alguna manera está fagocitando el propio discurso de Vox, ¿no? Tiene esa lógica en términos electorales o demoscópicos. Dicho esto, me parece que la insistencia en que existe ese riesgo de morir de éxito, digamos, en el caso de Ayuso, es decir, tener un resultado tan favorable y tan perjudicial para Vox que deje a Vox fuera de la representación, por debajo del 5%, puede llevarle a que no pueda sumar. Es decir, que tenga una mayoría, pero no absoluta, porque eso es dificilísimo que ocurra, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay otro factor a tener en cuenta, que esto también es posible que se esté utilizando desde determinadas fuentes y desde determinados altavoces para, bueno, no desmovilizar al votante de Vox, sino mantener esa movilización absoluta que se da por hecho en las fuerzas de la derecha, ¿no? Elisa, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que efectivamente en la medida en que Díaz Ayuso radicaliza su mensaje, pues atrae esos votantes, digamos, que se fueron, porque el mensaje del PP en su momento les parecía un poco blando o un poco o menos de derecha, no sé cómo decirlo, ¿no? Con lo cual efectivamente es un juego curioso, porque, como dice Jesús, al final puede que todos salgan perdiendo, porque efectivamente Díaz Ayuso consiga los suficientes votos de sus exvotantes o de los votantes de Vox para que Vox no salga, pero tampoco, y también los necesita para las mayorías, lo cual es un juego, pero al final esto es un juego un poco el de los extremos, ¿no?, que es el que estábamos viviendo un poco continuando con la conversación de antes. Y lo que es curioso es que esta polarización máxima pueda dar lugar a fenómenos como que el partido más de ultraderecha o más extremo al final resulta perjudicado porque el partido supuestamente de derecha más moderada se lleva sus votos, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, efectivamente. Palomera. Creo que hay preocupación en Vox y hay una preocupación razonable también en el Partido Popular, porque que Vox no obtenga representación en la Asamblea de Madrid, como han llegado a insinuar algunos tracking internos del Partido Popular, es un problema para Isabel Díaz Ayuso, que necesitaría alcanzar el 45% de los votos para tener mayoría absoluta, y esto parece un objetivo de momento inalcanzable. Por lo tanto, puede morir de éxito si se diera esa circunstancia, es decir, que engullese a Ciudadanos por completo y engullese una gran parte del votante de Vox, y dejara a Vox sin representación. Le crearía un problema, porque tendría no podría gobernar en ese caso, ¿no? Por lo tanto, el Partido Popular ahora se debate en si estrangular por completo a Vox o dejarle un poquito respirar y darle aire para que pase ese umbral del 5%, que inmediatamente entraría con 7 diputados, y según los datos que manejan en el Partido Popular, ahí en ese caso sí que sumarían mayoría absoluta, ¿no? Yo sinceramente creo que es que en este momento no hay ninguna diferencia desde hace mucho tiempo, desde probablemente los primeros meses de la pandemia, entre el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el discurso de Vox, y esta es una estrategia que sus asesores vieron rápidamente. Era la única forma en la que podía crecer, y por lo tanto el votante de Vox además tiene una valoración muy alta de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces el problema, insisto, lo tienen ambos partidos. Uno, porque puede ser el primer fracaso de Santiago Abascal desde que irrumpió en la escena nacional, y puede dejar a Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, fuera de la Puerta del Sol. Y cuidado, y los efectos que pueda tener además en el PP de Casado, es decir, en la hoja de ruta, claro, en la estrategia de Casado, que la está condicionando absolutamente. De momento, ese giro al centro y a la moderación anunciado, evidentemente lo ha volado por los aires la convocatoria de Ayuso y su discurso en Madrid, ¿no? Pero y no solamente el discurso, los argumentarios de Génova ya recomiendan a sus dirigentes que abracen con absoluto entusiasmo el discurso de Vox y que utilicen temas
en sus intervenciones que tienen que ver con el éxito que tuvo Vox, es decir, el terrorismo, la unidad nacional y la educación. Y esto ya está en los argumentarios internos del Partido Popular, ¿no? Y la inmigración, efectivamente, la inmigración. Sí. Elisa. Sí, no, yo creo que efectivamente lo que decís también es así, que con este discurso tan radical lo que queda muy en entredicho es el famoso giro al centro del PP, ¿no? Con lo cual esto sí que reconfigura un poco toda otra vez todo esta parte del espectro político y este digamos giro, ¿no? O esta propuesta de Casado. Yo esto no sé cómo va a quedar reconfigurado y en ese sentido sí que creo que puede ser un cambio muy importante, ¿no? Veamos lo que pasa en la Comunidad de Madrid. El de Madrid es uno de los escenarios que está abierto ahora mismo. El otro es Cataluña. El Parlamento ha vuelto a tumbar hoy la investidura de Pere Aragonès, el candidato de Esquerra. Sus previsiblemente futuros socios de gobierno, que son los de Junts, han vuelto a impedir esa investidura absteniéndose. Se está viviendo ahora mismo en la política catalana un pulso que va mucho más allá de si Junts le hace sufrir un poco a Esquerra o no antes de investirlo, de si están apretando para conseguir un conseller más o no. Lo que se está viviendo es que hay una guerra por el poder y por la legitimidad, porque Junts, el partido de Puigdemont, está dispuesto a darle a Esquerra el gobierno del día a día, la presidencia de la Generalitat, la gestión de la institución, de la gestión, pero quiere que todo lo que tiene que ver con el proceso independentista lo controle Puigdemont y su llamado Consell por la República. Puigdemont no quiere soltar esa supuesta fuente de poder, aunque en el fondo el Consell per la República no deja de ser un organismo privado, pero esa supuesta legitimidad de poder en todo lo que tiene que ver con el procés, Junts no la quiere soltar. Y ante esto, Esquerra, Pere Aragonès, se está revolviendo, hoy lo ha hecho a las claras, no quieren someter el liderazgo del presidente catalán a esa plataforma de Puigdemont, y hoy ha dicho Aragonès: quiero ser presidente sin sustituciones ni tutelas. Se lo ha dicho literal. Radio Barcelona, Xavi Abelló, bona nit. Bona nit. A pesar del acercamiento de posiciones en esta cuestión, en la que Esquerra aceptará seguir dando un papel al Consell per la República, Aragonès ha querido dejar claro que no aceptará ser una marioneta de Puigdemont y que la política catalana se dirigirá desde las instituciones. El lideratge de les institucions de Catalunya, aquest Parlament, aquest govern i el seu president, sense substitucions ni tutelas. Junts ha defendido que nunca ha tenido tal intención, pero le ha seguido marcando el territorio a Aragonès en otras cuestiones, por ejemplo, advirtiendo que los compromisos sociales adoptados con la CUP no les interpelan y no los pueden defender, y también exigiendo que ambos partidos voten siempre de forma conjunta en el Congreso de los Diputados en los ámbitos vinculados al proceso y a la estabilidad del gobierno. El caso es que a Junts no le ha afectado la presión de Esquerra para formar un ejecutivo de forma rápida. Hoy Aragonès ha insistido en que ya no había motivos suficientes para denegarle el apoyo, y mucho menos con la ciudadanía exhausta por la pandemia y la crisis. Junts, sin embargo, cree que hay que darse unas semanas más, aunque ha augurado que no será necesario agotar los 2 meses de margen que les queda. Gracias, Xavi. Hora 25. Aimar Bretos. Le preguntábamos antes a Ángel Gabilondo por los episodios que se han vivido en Madrid en los últimos días, de policía entrando por la fuerza y sin orden judicial en pisos supuestamente pisos turísticos en los que se estaban celebrando fiestas ilegales. Porque un policía y se está sobrepasando las funciones. Esta es una de las intervenciones de la discordia. La policía tirando la puerta abajo con un ariete para entrar, porque los participantes en esa fiesta en el barrio Salamanca se negaban a abrir y a identificarse. 3 de los agentes que participaron en esa intervención, justo 3 de ellos, formaron parte también del dispositivo que al día siguiente entró sin orden judicial tampoco en otra casa, en otra fiesta, en un piso. Los policías lo justificaron en sus atestados diciendo que se daba un delito flagrante de desobediencia, porque desde el otro lado de la puerta ellos pidieron a los jóvenes que se identificaran y que salieran, y que los jóvenes no lo hicieron, y que por tanto estaban los policías autorizados a entrar porque se estaba dando esa desobediencia flagrante. Los agentes dicen que había una orden interna de la policía que les amparaba. Bueno, Interior ha aclarado hoy que esa orden interna no ampara las entradas sin orden judicial en fiestas ilegales. Pero, y aquí viene un matiz interesante, el Ministerio del Interior no ha criticado esa actuación de los policías, y es más, ha dicho, y os leo literal: hay que tener en cuenta que el piso al que acceden los agentes no constituiría morada, porque se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta, contraviniendo la actual normativa sanitaria. Esto es lo que dice Interior. O sea, el Ministerio considera que sí se podría entrar sin orden judicial a una fiesta de este tipo, porque un piso turístico
no se considera morada y que por tanto no tiene la protección por la cual la policía no puede entrar en casa de uno porque sí, sin una orden judicial. Es un tema muy peliagudo este. Joaquín Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Magistrado, ¿un piso turístico se considera morada, domicilio? A mí de verdad todo por calificarlo incidente, me ha sorprendido y me ha recordado el viejo debate de la patada en la puerta que le costó el cargo al ministro Corcuera ya hace unos cuantos años. Un piso turístico es un piso turístico. Hay que ser riguroso cuando se está protegiendo la esfera donde una persona tiene su intimidad, desarrolla su intimidad. Es su castillo. Entonces, que sea un piso turístico puede ser, la habitación de un hotel puede ser un domicilio, la habitación de un hotel puede ser un domicilio. Incluso en un barco, el camarote de un barco puede ser un domicilio. Las caravanas son un domicilio. Sí, lo que dice Interior en este caso es que no se está utilizando como domicilio, sino que se está utilizando como un lugar para una fiesta ilegal. Pero ¿y esto cómo se sabe? Porque uno puede ser un domicilio, puede existir un domicilio donde vive, si es propietario, si es inquilino, el inquilino, y que dé una fiesta, hay que decir unos cuantos amigos que se reúnan y mano militari me parece un poco grueso de entender que no es un piso turístico. ¿Sí? Estamos en un estado de alarma, estamos en una pandemia. En fin, todo esto es cierto, pero no se pueden banalizar las garantías, los derechos fundamentales del ciudadano. Yo no sé, en fin, no es un domicilio porque es un piso turístico dedicado a hacer fiestas. Bien, la razón de conocimiento de ese dato dónde está, no lo sé. Esto se aclarará el tema está judicializado, está en el juzgado, entonces esto se aclarará. En fin, a mí me faltan datos objetivos. Que se pueda desnaturalizar un piso para convertirlo de alguna manera en una discoteca clandestina es posible, eso es posible, pero eso hay que acreditarlo. ¿Le preocupa el precedente que puedan sentar estas actuaciones policiales que estamos viendo y que haya quien las aplauda también? Es un poco inquietante porque es que el riesgo de ir banalizando las garantías es ir quitando capas, como cuando una cebolla le vamos quitando las capas, al final nos quedamos sin cebolla. Bueno, pues con las garantías fundamentales pasa lo mismo. Hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Yo creo que hay que ser riguroso. Comprendo que la policía a veces tiene que hacer una función difícil. En un Estado democrático la policía lo tiene más difícil porque no puede tomar atajos. Hay que ser eficaz desde el respeto a las garantías. En fin, a mí la situación de entrada me ha sorprendido desagradablemente, pero en fin, tampoco tengo datos objetivos. Sí que me sorprende que se diga que no es, como es un piso donde se está haciendo una fiesta, se ha desnaturalizado su condición. Pues no lo sé. Si se acredita que ese piso se ha estado dedicando muchos días, pues igual se puede llegar a esa conclusión, pero ¿dónde está la razón de conocimiento, los datos que pueden llegar a sostener esa conclusión? Las conclusiones tienen que estar sostenidas por datos empíricos, no es una opinión. Joaquín Jiménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Elisa, ¿cómo lo ves tú? La policía no puede tomar atajos, dice el magistrado. Desde luego que no. Estas son las reglas esenciales del Estado de Derecho, ¿no? Que el fin no justifica los medios. Y evidentemente un piso turístico, a todos los efectos, lo ha dicho un montón de veces el Tribunal Constitucional, no de los pisos turísticos, sino de los otros, digamos, lugares donde porque lo que se protege al final es una esfera de intimidad, ¿no? Eso es lo que quiere decir la inviolabilidad del domicilio. El domicilio lo puedes tener temporalmente en un piso turístico, en una habitación de hotel, en un camarote de un barco. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y luego otra cosa fundamental, hay que ser siempre muy estrictos en todo aquello que suponen excepciones a las garantías que tiene reconocida la Constitución, en este caso el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que además está establecido en los supuestos exactamente en que, digamos, esas garantías se pueden obviar, que son, ya se sabe, ¿no? El consentimiento, el caso del delito flagrante, es decir, no son cosas que uno pueda
interpretar extensivamente, ¿no?, esas excepciones a las garantías y a los derechos fundamentales. Y muy de acuerdo con el magistrado en que, hombre, lo que sorprende un poco es que haya gente que le parezca esto bien. Esto es verdad que es muy grave hacer una fiesta ilegal, estamos todos muy hartos, esto es una pandemia, pero los derechos fundamentales no se han tocado, y entre otras cosas porque además, si recordamos toda la historia también del decreto de estado de alarma, era precisamente para ver qué eran los límites que se imponían y cuáles no. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio está ahí y sigue rigiendo todo absolutamente como siempre, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, y sobre todo con aquellos que dicen, bueno, hombre, es que estaban haciendo una fiesta legal. Bueno, estarán haciendo una fiesta legal. Y otra cosa también muy importante que también ha dicho el magistrado, es difícil, claro, la policía de un Estado democrático de derecho lo tiene más complicado, sin duda lo tiene más complicado que un Estado autoritario y un Estado sin garantías, pero es que esto forma parte de las conquistas que tenemos en los Estados de derecho, pues se lo tiene que currar un poco más, pues es así, efectivamente. Jesús. Claro, es que estamos hablando de fundamentos, ¿no?, del Estado de Derecho, pero a mí hay una cosa que se me escapa en este asunto, porque efectivamente las excepciones que hay para que la fuerza pública rompa la inviolabilidad del domicilio es que se esté cometiendo un delito flagrante y cabe suponer que delitos graves, ¿no?, es decir, un intento de asesinato, sí, etcétera. Pero sí, estamos hablando de unas fiestas judicial, sí, cuya característica permanente es que duran horas, o la noche entera, o hasta el siguiente día. Es decir, que no entiendo muy bien que no haya margen para que, si se considera que se está cometiendo un delito contra la salud pública, o de desobediencia, o lo que sea, pues creo que debería haber margen para que se pida una orden judicial. Es muy difícil. Bueno, claro, vamos a ver, pedir una orden, o sea, si tú tienes autorización judicial no hay ningún problema, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que aquí es la policía la que directamente entra. Ya, pero la policía puede esperar, no le quieren abrir, cree que se está cometiendo un delito, exacto, tiene una denuncia, claro, pues se pide una autorización judicial y se cumplen, exacto, las normas del Estado de Derecho. Exacto, eso sí lo puede hacer. Lo que no puedes hacer, tomarse la justicia por su mano, que es lo que ha pasado. Claro. Palomera, ¿hasta qué punto corremos el riesgo de que la indignación legítima que sienten los ciudadanos al ver estas imágenes de fiestas, pues, mientras ellos sí que respetan la ley, nos lleve a aceptar o incluso a aplaudir una vulneración de derechos? No, en ningún caso. Yo creo que el vídeo que ha circulado este fin de semana por las redes sociales era un vídeo absolutamente brutal, y yo lo primero que pensé efectivamente es lo que ha dicho el magistrado, es que en este país hubo un ministro del Interior al que le costó el puesto y tuvo que dimitir precisamente por una ley en la que se autorizaba a violar el domicilio particular, y cuando el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional se tuvo que ir a su casa. Luego hizo el recorrido político que hizo, pero se tuvo que ir a su casa en aquel momento. Y luego hay que aclarar una cosa. Cuando la policía argumenta que cometieron un delito al no querer identificarse, es que no identificarse ante un agente de la policía no es un delito, es una falta administrativa. Sí. Es verdad que efectivamente se podrá acreditar luego a posteriori que estaban cometiendo un delito contra la salud pública, y que ninguno de los que estamos aquí vamos a justificar a los irresponsables que celebran este tipo de encuentros y de fiestas en su casa o en la calle. Esto por un lado. Pero que no identificarse ante un agente de autoridad no es un delito, y esto hay que aclararlo, es una falta administrativa. Por lo tanto, es que no había ninguna razón para actuar de esa forma brutal en la que vimos en el vídeo que circuló este fin de semana por todas las redes sociales. En ese sentido solo cabe imaginar el error, ¿no? Porque siempre a la hora de valorar los derechos que se atropellan, solo cabe imaginar que haya un error y alguien rompa la puerta de un domicilio donde no está pasando nada. Nos parecería un escándalo que debería conllevar la expulsión inmediata del cuerpo de los policías implicados, ¿no? Y segundo, lo que sí me parece importante es que supiéramos con más detalle la política sancionadora posterior, porque yo no tengo claro que las sanciones que se estén imponiendo cuando se trata a veces de pisos turísticos que reiteradamente han organizado fiestas, o que son los mismos individuos que trasladan la fiesta como negocio de un lugar a otro, si las sanciones son suficientemente disuasorias o no. Estamos hablando de las fiestas en los pisos, y luego está el tema de la fiesta en la calle, sin control, sin nada, que hemos visto este fin de semana. No sé si escuchasteis anoche, aquí en Hora 25, como Isabel Díaz Ayuso decía que todo esto es factorial a Moncloa, que está intentando marcar el relato de que Madrid es un desmadre, que está lleno de turistas que vienen a la fiesta. Bueno, hoy la agencia de noticias Associated Press, que es una de las más prestigiosas del mundo, que no está precisamente al dictado de Iván Redondo, hoy Associated Press ha publicado un reportaje que se titula "Un soplo de aire fresco para el turismo. Madrid se ha ganado la reputación de ser un oasis de diversión
en el desierto de restricciones de Europa. Víctor Olazábal. En Madrid, la verdadera fiesta comienza a las 11 de la noche, después de que cierren los bares y comience el toque de queda. Así empieza literalmente el reportaje de AP. Es entonces cuando los grupos de juerguistas jóvenes de Italia, Países Bajos, Alemania y sobre todo Francia se unen a sus contemporáneos españoles en las calles estrechas del centro de Madrid para buscar, Aimar, la diversión ilícita. Y recoge dos datos que apuntalan esta idea. Francia representa una quinta parte de todos los vuelos que entran en Madrid y además el análisis de datos telefónicos revela un aumento descomunal en el uso de móviles franceses en la capital española en los últimos 2 meses. Este es el reportaje que saca hoy AP, pero es que ayer AFP, la reconocida agencia francesa, publicó uno en la misma línea. Decía AFP que Madrid, con su toque de queda a las 11 y sus bares abiertos, ha atraído a decenas de visitantes sometidos a cierres más estrictos en otros países. Madrid, dice AFP, ha sido la única gran capital europea que ha mantenido la vida social prácticamente sin restricciones. Que esto, la factoría, la Moncloa, en principio no es esto, Jesús. Para nada, ¿no? Y estamos hablando de todas las consecuencias desde el punto de vista de orden público, de violación de las normas que todos seguimos, de irresponsabilidades, ¿no? Pero nos falta una que todavía no conocemos, pero que convendrá conocer en las próximas semanas, que es cómo se repercute todo esto en las hospitalizaciones. Veremos si durante las próximas semanas empezamos a comprobar que la gente hospitalizada es más joven de lo que era hace meses, porque se está vacunando a la gente más mayor y porque se están saltando las normas entre gente más joven. Hay países y hay ciudades donde ya se está percibiendo esa edad más joven entre los enfermos de COVID, ¿no? Oye, y hablando de agravios al sacrificio colectivo, insultos directamente al sacrificio colectivo, la policía local de Cambados, en Galicia, ha multado hoy al líder opositor venezolano Leopoldo López, que él vive en Madrid, y lo han pillado allí en Galicia con toda su familia esta tarde. Él al menos no es como Marcelo, el jugador de fútbol que coge y lo publica en su Instagram, pero bueno, Leopoldo López se ha dejado ver comiendo en las terrazas con su familia por todo Cambados. Así que propuesta para sanción por la policía local, y ahora la Xunta de Galicia va a ser quien tenga que tomar una decisión respecto a ese expediente. Y ya aunque sea para coger un poco de humor en este tema, la policía local de Chipiona, en Cádiz, ha publicado hoy las excusas reales más locas que se está encontrando en los controles de acceso que ha montado a esta localidad de playa. Excusas reales, publicadas por la policía local de Chipiona. Dani de la Fuente, buenas noches. Buenas noches. Hay quien dice la verdad, ¿eh? Y los agentes le dan el premio a la sinceridad, que es como un premio de consolación porque te han pillado y la multa te va a caer igual, pero al menos no inventa ese que les dice, venga, que me habéis trincado, venía de vacaciones a pasar la Semana Santa y ya está. Haced lo que tengáis que hacer. Menos mal que nos deja hacer lo que tenemos que hacer, responde con sorna la policía chipionera en su cuenta de Instagram. Pero la mayoría en un control, aprovechando que vamos despacio, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Cuentan un montón de mentiras. La primera excusa, señor agente, a ver, le explico. Tengo un gatito aquí en Chipiona, vengo a ver qué tal, alimentarlo. Hasta ahí todo bien. La cuestión es que aporta ese dato, el del gatito, después de haber reconocido que no viene a Chipiona desde el verano pasado. Así que el presunto gato, imagínense. Segunda excusa, los motivos laborales. El motivo de venir a Chipiona, señor agente, es que empiezo a trabajar aquí. Pero claro, hay que llevar un justificante como el que llevamos nosotros para desplazarnos o para salir de aquí de hora 25 cuando ya ha pasado el toque de queda. Y al pedir los agentes ese justificante, el tipo manifiesta que no tiene contrato, porque es en negro y que la empresa se dedica a fabricar piezas para el montaje de coches eléctricos. En negro. Eso es mentira. Cuarta excusa, y dice la policía local que es una de las clásicas. Es que mi chica es de aquí y llevamos muchos días sin poder sentirnos. ¡Sos un mentiroso! ¡Mentís! Y última excusa, nuestra favorita, le han dicho a los agentes, señor agente, soy productor musical Maluma Baby y vengo a buscar en Chipiona nuevos emplazamientos para un videoclip de Maluma Baby. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz.
los 4 nos vamos. Elisa de la Nuez, Jesús Baraña, Esther Palomera, un beso y hasta la semana que viene. Adiós. Buenas noches. Un abrazo, y siempre que se va regresa a mí. Maluma, baby. No importa el que dirán, no gusta así. Kevin y DJ, Charlie, genio. Y siempre que se va regresa a mí. El código secreto, baby. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.